Vamos a la carta de Romanos, por favor, y seguimos en nuestra exposición, texto por texto, y ahora vamos a abarcar el versículo número 2 del capítulo número 2. Romanos capítulo 2, versículo 2, enlaza y asevera lo que el apóstol Pablo empezará a redactar, establece la directriz de su discurso en la carta a Romanos, dando por hecho, según el apóstol Pablo, lo que la iglesia ya entendía. Romanos 2, versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Únicamente vamos a establecernos en este texto. Nosotros ya entendemos el contexto, pero aquí hay algo de lo cual nosotros vamos a salir muy enriquecidos. Primero, como lo estoy diciendo, para entender lo que el apóstol Pablo está diciendo, lo tenemos que ver como iglesia. Él está diciendo, mas nosotros ¿qué? Ya sabemos. ¿Nosotros quiénes? Los creyentes. Nosotros sabemos verdaderamente. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo que nosotros? Porque claro está que el mundo está desentendido del juicio de Dios. El mundo no entiende, el mundo no le importa, el inconverso está fuera del parámetro de lo que Dios establece en su Santa Escritura acerca del concepto real del juicio divino. Pero los creyentes no. Los que conocen la Escritura tampoco. Porque recordemos que dentro de la audiencia del apóstol Pablo, dentro de los destinatarios del apóstol Pablo, dentro de los receptores de la carta que el apóstol Pablo está dirigiendo a Roma, tendremos tanto judíos como gentiles, personas judías que conocían la ley de Dios y gentiles, claro está, que no conocían la ley de Dios según el Antiguo Testamento. Mas sabemos nosotros, los que conocemos lo que Dios ha establecido, que el juicio de Dios, ¿contra quiénes? Contra los que practican tales cosas. La palabra que está usando en el griego koiné, que nos debe de llamar la atención, es la palabra practica, prasó, en el griego koiné, que quiere decir desempeñar repetida o habitualmente. Esta palabra la podemos entender de una forma muy sencilla como alguien que practica un deporte, el deporte que a ustedes les guste más o el que venga a su mente, o alguien, es decir, lo antagónico a lo que representa esta palabra, o alguien que ocasionalmente puede incurrir en este deporte. Un futbolista profesional practica el fútbol. Una persona que le gusta ese deporte ocasionalmente puede, como decimos en México, jugar una cascarita, algo así. No, la palabra está diciendo los que practican, los que desempeñan repetida o habitualmente tales cosas. ¿Qué cosas? Lo que está mencionado en el capítulo número 1, versículo 29. ¿Sí? Injusticia, los que desempeñan habitualmente, los que repiten habitualmente, por eso estoy llamando la atención a la palabra praso, desempeñan repetida o habitualmente. ¿Qué desempeñan repetida o habitualmente? La injusticia, la fornicación, son fornicarios, la perversidad, la avaricia, la maldad, la envidia, son homicidas. Cuando hablamos de homicida, yo hice el énfasis en
lo que la Escritura habla cuando nosotros matamos a una persona con nuestra lengua. Las contiendas lo desempeñan, lo repiten habitualmente. Los engaños, las malignidades, las murmuraciones, un inconverso murmura, lo desempeña, lo practican, son detractores, aborrecedores de Dios, los injuriosos, repetidamente, los soberbios, los altivos. Es su vida está atestada de esto. Los inventores de males, los desobedientes a los padres, los necios, personas que son necias, desleales, repetida, constantemente, habitualmente, es un hábito, ¿sí? Sin afecto natural, son implacables, no tienen misericordia. Es una conducta, ¿qué? Repetida, es un hábito en sus vidas. Esto está en el versículo 29 del primer capítulo, al versículo 31 del primer capítulo, los que practican estas cosas. Y dice el apóstol Pablo, es verdadero, es según verdad, del griego koiné, aletheia, que quiere decir veraz. Los que habitualmente practican esto, es veraz. ¿Sí? Ahora bien, ya que entendimos el texto de una forma muy sencilla, queremos llamar la atención, claro está, a lo central del capítulo número 2, a lo central de este texto, que es el juicio de Dios. Dios ha establecido un juicio en el cual juzgará al hombre. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, cuando nosotros predicamos las buenas nuevas de salvación, es claro que nosotros vamos a mencionar el perdón de pecados. Nosotros le hablamos a una persona y le decimos que necesita que sus pecados le sean perdonados. Y alguna persona te dirá, ¿por qué alguien necesita que mis pecados sean perdonados? Porque hay un juicio. Cuando tú hablas de este juicio, y no es algo novedoso, cuando tú hablas sobre un juicio, las personas se burlan de ti. Las personas se mofan de ti. No es nuevo, pero es algo que se tiene que predicar. Cuando yo digo no es nuevo que las personas te tomen de a loco cuando tú predicas y hablas sobre un juicio. Podemos llamar la atención a Hechos, capítulo 17, versículo 30 al 34. El apóstol Pablo predicando y dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Por cuanto que ha establecido un día en el cual que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está predicando el Evangelio. Todos seremos juzgados. Por eso ya está diciendo, el apóstol Pablo está estableciendo, o ya estableció su sermón en la carta a Romanos. Estoy enlazando el pensamiento de Pablo, ¿sí? Estoy enlazando lo que el apóstol Pablo pensaba o quería enseñar, o siempre quiso enseñar en todas sus cartas. Está diciendo que va a haber un juicio para todo hombre en esta tierra. Y podemos decir que hay personas, o hubo personas, que al predicarles sobre este juicio temblaban. No es cierto. Se reían. ¿Cómo ahorita puede haber personas que se ríen? No pasen por alto un juicio. Eso parece de película, pastor. Le predicas a tus familiares sobre va a venir un juicio. Ven mucha película apocalíptica. Al apóstol Pablo le dicen en el versículo 32 de Hecho, pero cuando oyeron de lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos otra vez. Ya después hablamos. Cuando tú predicas el Evangelio y hablas sobre estas cosas, las personas lo toman a la ligera. Va a haber un juicio, va a haber resurrección de los muertos, o un fanático religioso más. No, verdaderamente va a haber un juicio. Un juicio.
Y este juicio en el cual todos nosotros estaremos, es para todos este juicio. Para todos, nadie queda exento de este juicio. Aquí es donde resalta la persona de Jesucristo. Porque Juan capítulo 5, versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. El versículo 26 del mismo Evangelio según San Juan, en el capítulo 5 dice, porque como el Padre tiene vida eterna en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo de Dios. Jesucristo resalta en lo que nosotros tenemos que entender acerca del juicio de Dios. Es claro que las personas que creen en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, la ira de Dios ya no está en cada uno de nosotros. Dios ve lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. No es que nosotros seamos mejores personas, no hay nadie que es mejor persona. A la luz de las Escrituras todos somos igual de viles. La gran diferencia es que nosotros hemos depositado nuestra esperanza, nuestra confianza por su gracia en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Estoy hablando únicamente de la justicia imputada de Dios. No estoy hablando del ordo salutis, porque de ahí, claro está, que se deriva una vida, una evidencia, unas marcas de gracia, que nosotros hacemos palpable mediante la observancia de quién es verdaderamente un cristiano. Lo hablamos hace un momento cuando tuvimos que tener la charla que tuvimos. Claro que es otra situación, ¿no? En ese juicio en el cual nosotros tenemos que estar bien entendidos de ese juicio, no solamente todos nosotros seremos juzgados. En el día del juicio, también los ángeles apóstatas serán juzgados. Judas capítulo 1, versículo 6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. ¿Para qué? Para el juicio del gran día. El apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 2, versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser ¿qué? Reservados ¿a qué? Al juicio. Los ángeles están dentro de este juicio eterno. Nosotros más, hermanos. Nosotros más. Tiemblen los que están pasando por alto estas palabras. Los que les parece aburrido lo que yo estoy diciendo. Los que les parece de ficción lo que yo estoy diciendo. Tiemblen. Los que no. Los que saben que lo que la Escritura dice es verdad. Regocíjense en el día del juicio. De hecho, los cristianos esperamos el día del juicio, no porque seamos mejores personas, como lo dije anteriormente, sino porque sabemos que somos justificados mediante la sangre preciosa de nuestro glorioso Salvador. Pero todas las personas que han vivido en esta tierra comparecerán ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus pensamientos, de sus palabras, de sus acciones. Tengan cuidado con cada palabra que dicen. Darán cuenta. Sus pensamientos. Yo no los puedo ver, Dios sí. Ustedes saben los pensamientos perversos que hay en su mente, que hay en nuestras mentes. Daremos cuenta a Dios por cada uno de ellos. Versículo 10 del capítulo 5 de la segunda carta a Corintios dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay un libro de la Biblia que a mí me gusta muchísimo, que es el libro de Eclesiastés. Y Eclesiastés dice algo tan maravilloso. Ya al finalizar todo el discurso, en el capítulo 12, versículo 13, dice que el fin de todo discurso oído, incluso de todos los discursos que nosotros hablamos, de todos los sermones, es este: teme a Dios. Es decir, cada predicación que un servidor da y otro servidor fiel da, es para guiarte al temor de Dios, para enseñarte y mostrarte la Escritura, para que te vuelvas reverente ante Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque es el todo del hombre. El todo del hombre no está en las cosas materiales. El todo del hombre no está en las cosas superficiales. El todo del hombre no está en esta tierra. El todo del hombre está en temer a Dios y guardar sus mandamientos. Van de la mano. Alguien que diga, no, yo amo a Dios, yo respeto a Dios, y no guarda sus mandamientos, según el apóstol Juan, dice, el tal es mentiroso. Y sus mandamientos son todos sus mandamientos. Tienes un decálogo. No puedes decir, este me conviene. Por lo regular, en el siglo XXI, dentro de la Iglesia Reformada y el neocalvinismo, hablamos del cuarto mandamiento. ¿Saben cuál es el cuarto mandamiento? El día del Señor. Y alguien dice, no, el día del Señor no. Ah, caray. Si el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos, ¿por qué no te apoderas de esa bendición a tu vida? Para estar en la plenitud del Señor. Y sigue en el versículo 14. Dice, ¿por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio, justamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Él te está diciendo, sé inteligente, ponle un poquito ponlas a trabajar. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es el todo, eso es lo que te conviene. Matemáticamente es lo que te conviene. ¿Por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio. Absolutamente toda obra a juicio. Ya se lo estoy diciendo, palabras, pensamientos y acciones. ¿Por qué decimos que la ley moral de Dios es una norma de santidad para el creyente? Porque es la ley de Dios y está conformada por los atributos de Dios. Claro está que nos guía a vivir la vida que a Dios le glorifica. Y no es que por esa vida que a Dios le glorifique seamos salvos, somos salvos por su gracia. Mateo capítulo 12, versículo 13, siguiendo el entendimiento del día del juicio. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Pensamientos, palabras y acciones. Tus pensamientos. Cuida tus pensamientos. Si piensas que es algo de qué gloriarte, que tengas la capacidad de manipular a las personas con tus palabras. Si piensas que es algo de qué gloriarte, que tengas la capacidad de engañar a alguien con tus palabras, de lisonjear a alguien, darás cuenta de tus palabras también. Y temamos, es el juicio de Dios. Es el juicio de Dios. ¿Te imaginas si el hombre puede temer ante un juicio terrenal? Pongamos los pies en la tierra. Claro está, en este país donde la corrupción, hablando en términos políticos, abunda. Claro está que si tú tienes millones y millones y vas a un juicio penal y tienes influencias y dinero, claro está que puedes librar. ¿Por qué? Porque el juez es ¿qué?
corrupto y nuestra policía, nuestros políticos son corruptos. Pero Dios no es corrupto. Y si terrenalmente hablando, bajo el mismo ejemplo, claro está, y espero no se ofendan, la mayoría de aquí no tiene ni el dinero como para sobornar a un juez de la Suprema Corte de Justicia, no tiene las influencias, y podemos temer ante un juicio terrenal, que te quieran despojar de tus bienes, que te quieran meter a la cárcel. Ahora cuanto más en el juicio de Dios. En el juicio de Dios, donde todas las evidencias de todo lo que has pensado, de todo lo que has hablado, todo lo que has dicho, todo lo que has hecho, todo estará presente. Claro está que esto no debe de llevar a un temor reverente. En la directriz correcta, ¿no? De temor por amor al Señor. Esto no glorifica a Dios. Esto no glorifica a Dios. Esto te lleva a una senda de hacer las cosas bien. No estoy diciendo que todos seamos perfectos. Y no estoy diciendo que no vaya a haber tentaciones. Va a haber muchísimas tentaciones. Yo las tengo constantemente. Tengo más que ustedes. Pero claro está que nos lleve a vivir una vida que glorifique a Dios. Aquí tenemos que entender que el propósito de Dios al establecer este día es la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los elegidos y su justicia en la condenación de los reprobos que son malvados y desobedientes, según la confesión de Westminster en el capítulo del día del juicio. Porque dice: pues entonces los justos entrarán a la vida eterna y recibirán la plenitud de gozo y refrigerio que vendrá de la presencia del Señor. Pero los malvados que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de Jesucristo, ¿serán qué? Arrojados al tormento eterno y castigados con perdición perpetua, lejos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. En el juicio entraremos las dos personas, tanto impíos como las personas que se han arrepentido de sus pecados. Entraremos las dos personas. La confesión de Westminster es más teológica, claro está, es más específica y habla de los elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? La iglesia del Señor. Y habla de los reprobos, las personas que no obedecieron al Evangelio. ¿Sí? Personas que no obedecen al Evangelio tendrán tormento eterno. Es lo que la Escritura enseña. Va a haber un tormento eterno para cada uno de ellos. Las personas que por la gracia de Dios en esa elección soberana nos hemos regocijado en las buenas nuevas de salvación, en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, claro está que nos regocijamos en ello y tendremos una entrada a su eterna presencia, donde gozaremos de un cuerpo glorificado. Nada que tenga que ver con el pecado. Esa es ahí está toda nuestra esperanza en la vida eterna con Dios. Pero ya pasamos ese juicio, pero no porque tú hayas pasado la prueba en ese juicio, sino porque Jesucristo en la cruz del Calvario murió para el perdón de nuestros pecados. Y nosotros hemos confiado en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. No porque nosotros hayamos merecido esa justicia, sino que esa justicia se nos imputa gracias a la gracia misma de Dios a favor de cada uno de nosotros. Pero el juicio está establecido. El juicio es algo en lo cual cada uno de nosotros, como cristianos, nos regocijamos y lo entendemos.
El juicio para el inconverso es algo que le desatiende y no le importa. Pero es algo de lo cual él debería de estar temblando, porque le espera tormento eterno. Pero claro está que si temblara, se arrepentiría de sus pecados y volvería y buscaría por la gracia de Dios. Cuando estoy diciendo buscaría, estoy hablando en términos terrenales. Hablando en términos teológicos, conocemos el llamado eficaz de Dios, la gracia irresistible. Claro está que si esa persona, tú le predicas y le hablas sobre un juicio, va a venir un juicio a tu vida. No sé si alguno de ustedes hayan tenido problemas legales en algún momento y te dicen, va a venir el juicio. Y, híjole, nada más de escuchar la palabra juicio. Bueno, en términos celestiales, en términos espirituales, va a haber un juicio. Y tú serás juzgado mediante tus obras. ¿Y cuáles son tus obras? Perversas, abominables. Si fueras pelagiano dirías, no, yo, ¿cómo cree, pastor? Yo soy una persona buena y Dios conoce mi corazón. Es perverso tu corazón y engañoso. No, nosotros somos lo que el apóstol Pablo describe en el capítulo 1 del versículo 29 en adelante. Tenemos todo eso y seremos juzgados. Y en el juicio estarán presentes todas nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestras palabras. El gran problema con la sociedad es que esos parámetros te los pone muy superficialmente. Oh, yo no soy asesino como tal persona, y se empiezan a comparar como personas como el fariseo con el publicano. Yo no soy como aquel ratero. Yo no soy como aquella persona fornicaria que ha tenido no sé cuántos esposos. Yo no soy como esa prostituta. Yo no soy como esos asesinos. Eres un asesino porque has asesinado con tu lengua. Eres un adúltero porque la Escritura dice que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ¿es qué? Adúltero de corazón. Lo eres. Gracias damos, claro está, por la persona de nuestro Señor Jesucristo que muere en la cruz del Calvario. Pero este juicio establecido está revelado en la Escritura de tal forma que nos tiene que hacer temblar y tiene que mover las fibras más profundas de nuestro entendimiento acerca de la ira de Dios. Mateo capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey a los de su derecha, o sea, las ovejas, o sea, las personas que se arrepintieron, o sea, las personas que creyeron en el Evangelio, las personas que verdaderamente se arrepintieron, las personas que verdaderamente creyeron en el glorioso Evangelio, los verdaderos cristianos nos dirá, vengan, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y después dice, habla de aquellas obras maravillosas. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños,
a mí lo hiciste. Entonces dirá a los de la izquierda, es decir, a las personas que no creyeron en el Evangelio, a las personas que verdaderamente rechazaron lo que hemos predicado constantemente, el arrepentimiento, que crean en Jesucristo, las personas que vean su vileza, que vean su pecado, que vean su necesidad de Dios, y aún así cuando tú les dices y les hablas de su vileza y les hablas de su pecado y les presentas el Evangelio y les dices que crean en Jesucristo, y aún así este fanático religioso, cada quien cree en el Dios como quiere, y te empiezan y te rechazan y te tachan de lo peor y te apartan. A esas personas que han rechazado el Evangelio, les dirá, estamos en Mateo capítulo 24, versículo 41, apartaos de mí, es decir, los que rechazaron el Evangelio, apartaos de mí, malditos. Lo que dice la Escritura: al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me vestisteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, y los justos, ¿a dónde? A vida eterna. Castigo eterno y vida eterna. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 dice: y vosotros que sois atribulados, da reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar ¿qué? Retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor, de su gloria, de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirado en todos los creyentes, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El día en que el Señor venga con sus ángeles a establecer juicio. El día en que cada uno de nosotros como creyentes debemos de regocijarnos. ¿Por qué? Porque es el momento en que gozaremos de esa esperanza en la cual nosotros anhelamos. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es el evangelio que te predicaron? ¿El de arrepentimiento para perdón de pecados, para vida eterna? Si es ese, estamos conscientes de que nosotros como peregrinos batallamos en esta tierra, y nuestra mente, nuestro corazón no están en las cosas de esta tierra. Nuestra esperanza está allá. Allá está. Allá están las cosas que nos importan, no aquí. Allá es donde queremos estar, no aquí. Aquí para nosotros no hay nada realmente. Aquí en esta tierra para nosotros lo único que hay es trabajo. Predicar el Evangelio. Es lo único que hay para nosotros. Somos una colonia celestial en la tierra. ¿Para qué nos llamó, según el apóstol Pedro? Para anunciar sus virtudes. Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es el trabajo de la iglesia. Es para lo que estamos en esta tierra. Pero aquí no hay nada para nosotros. Si tú estás pensando en
que todo aquí terrenal es lo que Dios te ha bendecido y te va a bendecir, casas, carros. No has entendido para nada el Evangelio. Como personas, como entes, como seres espirituales, sabemos que no es así. No estoy diciendo que dejes de esforzarte, no estoy diciendo que esté mal que tengas un negocio, una casa, un trabajo. No, al contrario. Estaría mal si no lo hicieras. Pero ahí no está tu corazón. Hay una gran diferencia entre hacerlo y que tu corazón esté puesto en las cosas eternas, en las cosas espirituales. Es una gran diferencia. Y otra cosa es que tu corazón lo hagas y tu corazón esté ahí, en eso que tienes en la tierra. Nosotros no. El verdadero creyente no. El verdadero creyente sabe que es un peregrino, que ha sido justificado por gracia. No es mejor ni peor que otra persona, pero ve su vileza y da gracias a Dios por esa misericordia a su vida. Se agacha, se humilla como el publicano. Se propicio a mí, Señor. Soy un pecador. Pero nuestro corazón está clavado en las cosas celestiales. Hay dos vertientes en esto que estamos hablando del juicio. Así como Cristo quiso que estuviésemos persuadidos de que habrá un juicio, es decir, se quiere que nosotros estemos persuadidos de que existe un día del juicio, tanto para disuadir a los hombres de pecar, como para que nosotros tengamos el mayor consuelo en una eternidad con Él. Es decir, que esto, cuando estamos hablando del juicio, es para que nosotros persuadamos a los hombres de que existe tinieblas de oscuridad, que existe para ellos tormento eterno, que existe para ellos un juicio severo, en tanto rechacen el Evangelio, como que para nosotros como creyentes, en todas las aflicciones que tengamos, hay un consuelo, una esperanza de vida eterna. Ahí está nuestro consuelo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Es decir, esto nos lleva a vivir una vida que glorifique a Dios. Esto nos lleva, este entendimiento del día del juicio nos exhorta, nos examina, nos humilla, nos somete a vivir una vida que a Dios le agrada. Claro está, como lo dije anteriormente, sabiendo que somos peregrinos y que tenemos la mirada puesta en las cosas celestiales. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Una vida en la iglesia, en absoluta paz, en relación con Dios, en perdón, en humillación, en sometimiento,
Una vida sumisa, regocijándonos en el perdón de Dios para nuestra vida constantemente, porque constantemente pecas. Deseando, anhelando las cosas celestiales, añorando las cosas de Dios, amando las cosas de Dios. Claro está que un impío no puede con esto. Un impío ama al mundo. Por eso la Escritura dice que si tu amor está en el mundo, el amor del Padre no mora en ti. ¿Qué amas? ¿Este mundo? ¿Las cosas santas, las cosas de Dios? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Para nosotros, como lo he dicho repetidamente, y según el texto de segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 5 al 7, un reposo para nosotros. Hay un reposo. No es que a nosotros nos haga algo el inconverso y nos molestemos y quedamos, Dios, ¿por qué no me haces justicia? No. Tranquilos. Eso no tiene que ver con el Evangelio. La justicia es de Dios. Dios es soberano. A nosotros, por más aflicciones, que son muchas, las cuales pasa un verdadero creyente, nuestro reposo está ahí. Tenemos una esperanza que nadie nos puede arrebatar, una esperanza de vida eterna. Humano no, todos somos humanos. El inconverso no, el que rechaza el Evangelio no. El que su corazón está en el mundo, no. Por eso pelea las cosas de este mundo. Me quitaron esto, voy a hacer esto. Me dijo, por eso voy a hacer esto. Me hizo, yo le hago, pelea las cosas de este mundo. El creyente no debe de pelear las cosas de este mundo. Nuestro corazón está sensible y agradecido a las cosas celestiales, porque partiremos y estaremos con Él por la eternidad. ¿Cómo lo sabemos? Por el Evangelio, por la justicia imputada de Dios. ¿De qué nos libra esa justicia imputada? Que ese día del juicio seamos pasados como reprobos y tengamos un tormento eterno. Nos libra de la ira de Dios. Ira de Dios que el inconverso, el que no conoce las Escrituras, se mofa. Terrenalmente hablando, mundanamente hablando, las personas piensan que la ira de Dios es que no tengas dinero. Las personas piensan que la ira, incluso dentro de algunas denominaciones pseudocristianas, tuvo esa enfermedad, es la ira de Dios. No, realmente no. La ira de Dios estará en el juicio, en el día del juicio. Claro está que nosotros tenemos consecuencia por nuestros pecados en esta tierra.
Claro está que Dios nos va a corregir si andas pisando sendas oscuras. Claro está. Claro está que Dios es benévolo con aquellos que obedecen sus mandamientos. Está en las Escrituras. Está plasmado en todas las Escrituras la benevolencia de Dios a aquellos que se regocijan en sus mandamientos. Cuando digo que se regocijan, no es que te regocijes en el sermón o en lo que la Escritura dice, sino que te regocijas en lo que Dios estableció para que tú lo vivas. Claro está que la Biblia está llena, saturada de la bondad de Dios a nuestras vidas. Pero hablando de la ira, en términos amplios, estamos hablando del juicio eterno de Dios. El hombre ha transgredido la ley de Dios en su totalidad. Y esa transgresión, gracias a su naturaleza pecaminosa, porque venimos a esta tierra con una naturaleza caída, gracias a eso, nosotros somos acreedores de esa ira. Pero claro está que la misericordia de Dios es mucha para con nosotros. Nosotros esperamos gozosos ese día de juicio, donde veremos al Señor, que vendrá, como lo dice Lucas en el capítulo 21, versículo 27, entonces vendrá el Hijo del Hombre. Verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantaos vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Palabras de vida eterna. Pedro dice, ¿a dónde iré, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ahí está. No sé si estoy logrando llevarlos a esa directriz. Vida eterna, un juicio en el cual somos librados gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Porque ahí está nuestro corazón, en las palabras de vida eterna. Ahí debería de estar. Si no, como la Escritura dice, es que no te ha amanecido. La luz de las Sagradas Escrituras, la esperanza del creyente está ahí. Lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario es para darnos una morada eterna en la cual nosotros gozaremos. Pero claro está que se oye verdaderamente abrumador. No tenemos que pasar por alto el día del juicio. ¿Me explico? Que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, en ese día, es lo que nos va a justificar. No lo que realmente somos. Porque lo que realmente somos nos condenaría. Lo que realmente somos condena a todo hombre en esta tierra. Lo que nos justifica es lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y ya para concluir, quiero volver a tomar la confesión de Westminster. Así también mantendrá ese día desconocido para los hombres, para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre vigilando, porque no saben a qué hora vendrá el Señor. Y estén siempre listos para decir, ven, Señor Jesús, ven pronto. Amén. Aquí hay algo que me gusta mucho de esto que está redactando la confesión de Westminster. Dice, para que se desprendan de toda seguridad carnal. Y realmente la iglesia en la mayoría de las ocasiones llega a tener esa seguridad carnal. Realmente la mayoría no está viviendo día a día como si el Señor viniese mañana.
No lo está haciendo. Está poniendo su mirada, su corazón quizás ya está haciendo matemáticas con lo que va a hacer con el aguinaldo. Ya está haciendo matemáticas con lo que va a hacer con las utilidades del año siguiente. Ya está haciendo matemáticas donde se va a ir de vacaciones el siguiente año. Su corazón está en las cosas terrenales, pero no está viviendo como si el Señor fuera a venir hoy en la noche. Tu corazón no está como si el Señor viniese hoy. No estás viviendo, no estás deseando su venida. O la deseaste hoy en la mañana. Verdaderamente la deseaste. Te levantaste diciendo, Señor, qué glorioso sería si nos regalaras que terminando el servicio tú vinieses por nosotros. No. Lo más probable es que la mayoría de ustedes, los que aún no entienden sobre el día del Señor, lo más probable es que algunos dirán, terminando el servicio, ¿a dónde nos vamos a comer? ¿A dónde nos vamos a disfrutar? Dominguito, a ver qué vamos a hacer. Los que aún están mucho menos entendidos, a ver en la noche, ¿a dónde vamos a pasear? Es domingo, como el mundo lo dice, es domingo y el cuerpo lo sabe, ¿no? Así dicen. ¿O cómo dicen? Lo más probable. Y perdón si les estoy faltando al respeto, pero no creo que esta mañana se levantaron diciendo, ay Señor, hijo, terminando el servicio, justo cuando terminemos de orar, vengas. Antes de que pasen con el ofrendario, Señor, líbranos. Cuando terminemos de orar, que vengas y nos vayamos contigo a una vida eterna. No creo que esta mañana te hayan levantado pensando eso. ¿O sí? Sí, perdona por blasfemar. Pero es una realidad. Es una realidad que te muestra dónde está tu corazón. Si no se te predica con verdad, ¿qué vamos a hacer? ¿Quieres que te engañe? ¿Quieres que te engañe y te diga, no, pues no faltas a la iglesia, un excelente cristiano? No. Recordemos, y ya tuvimos la experiencia de la semana pasada, las apariencias engañan. ¿No? Quizás ahorita estás pensando, híjole, es que si viene el Señor me falta mucho por hacer. Es que aún no has entendido lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Y cuáles son las promesas para tu vida por lo que Él hizo en la cruz del Calvario? Si tú estás diciendo, es que me falta mucho por hacer o quiero hacer esto, antes de irme por el Señor, es como si me estuvieses cambiando, no sé, cuál comida desprecies más y cuál comida valores más. Frijoles por una carne asada. Sí, porque las cosas terrenales están muy por debajo que las promesas eternas que Dios te ofrece, muy por debajo. Claro está que esto en la mente y en el corazón de cada creyente se entiende. En la mente y en el corazón del inconverso no. Si todos nos vamos a morir, pues por lo menos hay que disfrutar aquí. Hay que hacer esto, hay que viajar, hay que...
¿Para qué quiero viajar si tengo una eternidad con Dios en un cuerpo glorificado? ¿Para qué me construyo una mansión terrenal si tengo una eterna, una morada eterna? ¿Para qué atesoro bienes terrenales? No vaya a ser que el Señor me diga: tonto, no sabes que esta noche vienen por tu alma, y quién va a disfrutar de todo lo que has guardado. Pero ¿verdad que hay una antagonía en esto? Ya dicho, hay una gran antagonía. Y en nuestra práctica yo creo que es más, en nuestro corazón, ¿cierto o falso? Porque quizás ayer pensaste qué me voy a poner para ir a la iglesia. Creo que con un poquito de entendimiento del día del Señor, pues por lo menos, mañana es día del Señor. Me tengo que preparar para el día del Señor. Los que no, pues, total. Pero dudo mucho, y perdón por recalcarlo, que en su corazón haya estado ayer, que el Señor venga. Que el Señor venga. Y hoy, terminando el servicio, imaginemos que esta es una iglesia. Cuando digo imaginemos que esta es una iglesia, porque es claro que la mayoría aún no entiende bien el día del Señor. Lo hablo en práctica, aunque sea predicado correctamente. Imaginemos que aquí todos hacen las cosas correctas en el día del Señor, cosa que me alegraría mucho por su bienestar. Pero imaginemos que eso sucede y terminamos la noche y aún pues recordemos que es hasta el amanecer y nos levantamos el siguiente día y terminando, es decir, al amanecer, terminando el día del Señor, nos levantamos dando gracias a Dios y volvemos a decir: qué hermoso fuera que vinieras hoy, Señor. Y si ese es tu día con esa esperanza, con tu mente enfocada en las cosas santas, con tu corazón enfocada en las cosas santas. Así en la noche, con tus pruebas, con tus tribulaciones, con tus esfuerzos, con las bendiciones que Dios te da, y pasases la noche y fueses a orar, te dirás gracias por ese día, y el día martes al amanecer te levantases otra vez diciendo: Señor, qué hermoso fuese que vinieses el día de hoy. Y te levantares e hicieses tus labores, y trabajases y te esforzases, y sacases adelante todo lo que tuvieses que hacer, y pasases por tus luchas, por tus pruebas, por tus tribulaciones, con tus carencias, con tus abundancias, con tus necesidades. Y llegase la noche y dices gracias a Dios y volvieses a dormir. Y si Dios te volviese a dar la oportunidad de levantar el día miércoles, le volvieses a decir: Señor, qué hermoso fuese que vinieses hoy. ¿Verdad que sería una vida maravillosa? Y al ver su sonrisa, quiere decir que algunos la anhelan. Y si algunos la anhelan, es porque no la tienen. Pero qué bueno que la anhelan. Porque no, los que no la anhelan, yo creo están pensando: ya que acabe la semana para que llegue el sueldo, y ya que acabe el año para que llegue el aumento, y están en las cosas terrenales. Y un hombre que pone su mirada en las cosas terrenales, en los hombres, hermanos,
recordemos que la polilla y el hollín corrompen. No hagamos tesoros en esta tierra. Vivamos esa vida, anhelando su venida, anhelando verdaderamente su venida, deseosos de que Él vuelva. Estoy hablando de los cristianos, ¿o no? Los no cristianos, lo dije anteriormente, ni siquiera les importa el día del juicio. Si les importara, claro está, según la misma Escritura, Dios los guiaría a arrepentimiento por su gracia. Prediquémosles el Evangelio, claro está, siempre, constantemente, esperando que Dios obre en sus vidas. Pero nosotros, hermanos, sabiendo que Dios ha establecido un juicio en el cual juzgará a todo hombre, en todo lugar y en todo tiempo, por aquel varón a quien Dios designó, es decir, Jesucristo mismo. Y nosotros que por su gracia hemos confiado en Él y tenemos la mirada puesta en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, donde se nos imputa su justicia, confiemos plenamente en Él. Y guardémonos, vivamos esa vida que Dios exige que vivamos. Y cada mañana hagan eso, hermano. Señor, qué hermoso fuera que vinieses el día de hoy. Velando y orando, esperando su venida. Como la novia que somos, espera al novio. Como la amada al amado. Así de deseosos deberíamos de estar. Amén, hermanos. Inclinemos nuestro rostro.